La invasión de Rusia a Ucrania ya completa una semana y ha generado un caos económico, diplomático y social como no se había visto en Europa en muchas décadas, y por supuesto la bolsa no ha sido indiferente. En este video analizaremos las consecuencias que un evento de esta magnitud puede tener sobre la economía y cómo podría marcar el rumbo a los mercados en los próximos meses. Bienvenidos. En un video reciente mencionábamos cómo históricamente las crisis financieras suelen estar antecedidas por un detonante que hace que se desencadenen una serie de eventos que finalmente llevan al estallido de esa crisis. Y te mencionábamos cómo para el 2022 teníamos una gran cantidad de detonantes potenciales, incluyendo la posibilidad de una invasión por parte de Rusia a Ucrania. Y en esos momentos creo que es justo decir que nadie esperaba que la invasión rusa sería tan pronto y menos que se desarrollaría de la manera en que lo ha hecho. Pero antes de abordarla, veamos un poco del contexto primero. La OTAN es una organización intergubernamental que apareció después de la Segunda Guerra Mundial y se basa en un acuerdo de mutua protección entre los países miembros. Básicamente, si uno de los 30 países miembros es atacado, los restantes 29 entran en su defensa. Ucrania es candidato a unirse a la OTAN desde el 2008. Pero esta posibilidad siempre ha sido considerada por Putin como una amenaza a la seguridad de su país al compartir la frontera con Ucrania. Y ha hecho constantes advertencias a la OTAN de no incluir a este país, a Georgia ni a Moldavia. Incluso recientemente hizo la advertencia de que Finlandia y Suecia no intentaran unirse a esta organización y que cualquier intervención de Occidente enfrentaría las consecuencias más severas que hayan visto en la historia. Y con esta, como la principal, pero no la única excusa, es que Putin habría movilizado las tropas a la frontera con Ucrania. Se anexó los territorios en Donbass el 21 de febrero y finalmente comenzó una invasión a gran escala el 24 de febrero. Y la invasión total de Ucrania tomó muy por sorpresa al mundo, pero la resistencia por parte de este país es justo decir que tomó muy por sorpresa a Putin, quien seguramente no esperaba que el actual presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, un antiguo comediante y actor, lideraría la feroz defensa de su país, que está en clara desventaja frente al gigante ruso. Y muy probablemente tampoco contó con que este personaje, a quien acusa de tener sometido a Ucrania como parte de su propaganda para mantener la narrativa de que estaba liberándola y no invadiéndola, se elevaría al estatus de héroe alrededor del mundo. La pelea es aquí. Necesito munición, no un transporte. Y los líderes actuales del G7 en contraste no son precisamente Winston Churchill y tienen además serios problemas internos, con Biden afrontando altos índices de desaprobación, Trudeau enfrentándose a protestas de camioneros que han revelado su verdadera cara, Boris Johnson con escándalos de fiestas durante la pandemia y con todos los demás sufriendo el mayor periodo de inflación de las últimas décadas y una crisis energética que se ha intensificado con todo lo que ha sucedido. Por esto pareciera que Putin hubiera esperado el momento perfecto para comenzar esta invasión. Sin embargo, se ha llevado otra gran sorpresa y es que por primera vez a Rusia le están aplicando serias sanciones económicas. Pero antes de contarte sobre las principales sanciones y las repercusiones que tendrán para la economía rusa, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para traerte más videos como estos. La primera de las sanciones relevantes fue la suspensión del Nord Stream 2, una red a través de la cual Rusia iba a proveer el 70% del gas natural que consume Alemania, que ahora tendrá que encontrar alternativas construyendo infraestructura que le permita importar gas licuado. Pero igual es de esperar que el precio de la energía eléctrica producida principalmente con gas se aumente. La segunda de las sanciones relevantes fue sacar a algunos de los bancos rusos del sistema SWIFT. El SWIFT es un sistema que le permite a los bancos comunicarse entre ellos y comprobar de manera automática cuando un banco hace un envío a otro. Si bien los bancos rusos aún podrían seguir enviando el dinero al exterior, ahora las comprobaciones tendrían que hacerse de manera manual y tendrían que contar además con la voluntad del otro banco, que considerando el contexto no sería siempre el caso. Y la tercera ha sido el congelamiento de los activos que el Banco Central ruso tiene en el exterior, o por lo menos los que pueden ser congelados, que son más de 300.000 millones de dólares que están en dólares, libras esterlinas y euros. Estos activos muy probablemente iban a ser usados para comprar rublos, porque al comprar rublos con euros, dólares y libras esterlinas, entonces podría provocarse que el rublo suba, o por lo menos mitigar un poco la caída, y por lo tanto era probablemente parte del plan del Banco Central de Rusia. Desde hace años Putin viene acumulando un stock muy grande
640.000 millones de dólares de activos extranjeros, de reservas para el Banco Central de Rusia. ¿Qué son las reservas exteriores del Banco Central de Rusia? Pues esencialmente todos aquellos activos reales y financieros que respaldan el valor de su divisa, del rublo. ¿A qué activos me estoy refiriendo? Oro, euros, dólares y yuanes. Previsiblemente, Putin pretendía cubrir los costes macroeconómicos extraordinarios de la invasión de Ucrania echando mano de esta reserva de activos exteriores que había ido acumulando a lo largo de los años con la venta de petróleo y de gas. Es como si una persona se pone a vender mercancías, cobra por esas mercancías, no gasta todo lo que cobra y va acumulando tesorería. Pues bien, la tesorería de Rusia, la tesorería de Putin, son estas reservas exteriores. Y Estados Unidos y la Unión Europea han acordado congelarlas, básicamente inmovilizarlas. No las han expropiado, pero le van a impedir a Rusia utilizarlas. Otras sanciones, que son las usuales, son la congelación de activos en el exterior de miembros del gobierno y empresarios cercanos a Putin. Y otras que han sido particulares de esta situación son, por ejemplo, la expulsión de Rusia del Mundial de Qatar, que estudios como Warner Bros. Y Disney no vayan a estrenar nuevas películas, la restricción en Facebook y YouTube de medios y comunicaciones afiliadas al gobierno ruso, la desactivación de servicios de pago como Apple Pay y suspensión de venta de sus productos en Rusia, entre muchas otras, porque ha habido una clara y unificada posición del resto del mundo en contra a todo lo que está sucediendo. Y las primeras sanciones provocaron el lunes, después del desplome del rublo ruso, que el Banco Central de Rusia subiera las tasas de interés al 20%. Para los que no están familiarizados con qué significa esto, es una política monetaria de choque y extrema que no pueden mantener por mucho tiempo porque implica que prácticamente no hay crédito, porque los intereses son excesivamente caros y se fomenta el ahorro. De esta manera, evitan que las personas se vayan en estampida a sacar el dinero del banco para cambiarlo por otras monedas o por otros activos, y continuar así con la depreciación del rublo y exponer al sistema financiero a un colapso total. Los tipos de interés a los cuales financia al sistema bancario ruso se han incrementado del 9,5% hasta el 20%. Durante la guerra de Crimea, en el año 2014, el Banco Central de Rusia se vio forzado a elevar los tipos de interés al 11%. Pero es que hoy estamos hablando de tipos de interés del 20%. ¿Para qué se hace esto? Pues porque si el sistema bancario ruso está forzado a ofrecer tipos de interés sobre los depósitos del 20% o superiores al 20%, habrá ciudadanos rusos o ciudadanos extranjeros que a lo mejor ya no quieran desprenderse de los rublos, sino que quieran comprarlos para beneficiarse de esos tipos de interés del 20%. Ahora bien, con esta estrategia consigues, sí, que se te deprecie mucho más el valor del rublo, pero lo consigues a costa de asfixiar financieramente a las familias, a las empresas y a los bancos rusos. ¿Cuánto tiempo podrá soportar la economía rusa tipos de interés del 20%? ¿Cuánto tiempo podrá soportarlos sin una inflación muy superior al 20%? Que por tanto te destrozará otros ámbitos de la economía, o sin que haya impagos generalizados de los vencimientos de la deuda de familias, de empresas o de bancos ante esos tipos de interés tan exagerados, tipos del 20%? Pues previsiblemente no mucho. Además, que si evitan que haya consumo porque se incentiva el ahorro y se desincentiva el uso del crédito, entonces pueden reducir un poco la presión inflacionaria, que considerando la pérdida de valor del rublo y las restricciones al comercio, harán que Rusia dependa casi exclusivamente de su oferta interna. Por lo tanto, no sería extrañarse que haya una escasez y un aumento excesivo de los precios. Y es imposible saber si Putin contaba o no con tener que llegar a estos extremos, pero algo es claro: si Ucrania resiste y el Banco Central ruso mantiene estas tasas de interés, es muy probable que Rusia entre en una depresión económica severa. ¿Y qué implicaciones podría tener para el resto del mundo? Bueno, si bien Rusia y Ucrania no son precisamente las economías que están más conectadas con el resto del mundo, más allá de Europa, a nivel de materias primas es una de las áreas más ricas del mundo. Y si bien esta guerra no implica que estas materias primas dejen de existir, sí parará considerablemente la producción del lado de Ucrania, y con las sanciones y boicot económico que le están aplicando a Rusia, también implicará que una gran parte de la oferta con la que se contaba de Rusia deje de estar disponible, y por esta razón el precio de los commodities en general ha venido aumentando, con el petróleo WTI y Brent encontrándose ya por encima de los $100 por primera vez en 8 años.
¿Cuáles serán los efectos de la guerra sobre la evolución de los precios de los bienes de consumo? Pues previsiblemente la guerra alimentará, cebará todavía más la inflación que estamos viviendo. Y lo hará además por dos vías. Por un lado, y a corto plazo, tenemos la vía del shock negativo de oferta. La guerra amenaza con encarecer de manera muy significativa las materias primas y la energía que consumimos, que utilizamos para producir mercancías. El petróleo, el gas, pero también, por ejemplo, los cereales. Ucrania suministra el 30% de todos los cereales que consume Europa. Todos estos bienes se pueden terminar encareciendo. Y si se encarecen, habrá más presión sobre la inflación desde el lado de la energía, desde el lado de los alimentos, pero también a través de efectos de segunda ronda, trabajadores renegociando sus salarios al alza para compensar la pérdida de poder adquisitivo, también sobre el conjunto de los bienes de la economía. En cuanto a las acciones, el comportamiento ha sido muy particular y se ha caracterizado por fuertes caídas que se convierten en rebotes, y en donde la única constante ha sido una extrema volatilidad. Y esto puede explicarse en que la cantidad de variables en juego son muchas, con una de ellas siendo que la Reserva Federal ante este escenario de guerra podría ser más moderada con sus subidas de tasas de interés para no afectar a los mercados, que por supuesto solo provocará que la inflación sea un problema mayor. Esta normalización de la política monetaria y de la política fiscal, que es crucial para controlar la inflación, previsiblemente se verá retrasada por la influencia de la guerra. Ya estamos escuchando a gobiernos anunciar que van a incrementar de manera muy apreciable el gasto, por ejemplo, en defensa. Y si la economía durante los próximos días se ralentiza, muy probablemente también empezaremos a escuchar medidas gubernamentales dirigidas a relanzar la actividad y el crecimiento económico, medidas de estímulo fiscal para que la economía no se detenga. A su vez, también estamos ya escuchando a los bancos centrales y a los entornos de los bancos centrales que muy probablemente la guerra en Ucrania obligará a retrasar la normalización de la política monetaria, que no se subirán tantas veces y tan agresivamente los tipos de interés como originalmente se había previsto. La otra está relacionada con el poco efecto directo que el mercado ruso y ucraniano tiene sobre los ingresos de la mayoría de las acciones en Estados Unidos, con algunas estimaciones llegando a niveles tan bajos como el 1%. Pero de nuevo, esto a nivel directo. Obviamente los altos precios del petróleo afectan a todas las empresas porque aumentan considerablemente los costos de transporte y reducen sus márgenes. Además que, como te lo hemos dicho en otros videos, las subidas rápidas en el precio del petróleo han estado relacionadas con múltiples recesiones a lo largo de la historia, como puedes ver en la pantalla, en donde las zonas grises son periodos de recesión. Y aunque habrá empresas que se verán beneficiadas, el común del mercado debería verse afectado en los próximos meses, y si la Reserva Federal no toma decisiones rápidas, entonces la inflación en el largo plazo será peor y los precios podrían sostenerse o no caer tan estrepitosamente. Pero la rentabilidad real ser negativa o cercana a cero en el mejor de los casos, como sucedió en los 70s, en donde el mercado subió pero no hubo una rentabilidad real. Recuerda que si quieres aprender a invertir puedes hacer parte de nuestro club de inversionistas, un espacio en donde podrás interactuar con otros inversionistas y en donde contarás con todo el material y apoyo para aprender desde cero hasta un nivel avanzado. Te dejaré el link en la descripción. Espero que este video te haya sido útil. Cuéntanos en los comentarios cómo esta situación ha afectado tus decisiones de inversión. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.